Fíjense, jóvenes, que yo revisé el certamen. Está revisado. Y claro, así en frío, como se dice, pues ya que está bueno el certamen, don Felipe, admitir. Felipe Hernández. Uy, Jóvenes, ¿qué hicieron ustedes? ¿Por qué el último ejercicio lo tienen todos exactamente igual y malo? Porque si estuviera bueno, o sea, no hay problema. Pero ¿por qué yo lo todos? pensé que lo tenía bueno. No, pero No jóvenes. sé, yo en mi caso lo hice como recordaba, porque en realidad para sacar el ángulo, para sacar los vectores o la potencia del vector era shift, ¿cierto? La raíz cuadrada. Ya, no, fíjense que el problema no está en el ángulo que sacaron. Todos sacaron el mismo ángulo, jóvenes, y eso, por decirlo Entonces de manera todos entendimos mal. No, por decirlo de manera muy así, sutil nomás, se los digo francamente, me parece sospechoso. Porque todos tienen el mismo error. Profe, pero a ver, Y todos, de hecho, ninguno hizo lo que se les dijo que había que hacer. yo en mi caso traté de... Yo de hecho yo le mandé la foto a usted del desarrollo. No, si las fotos están, si tengo todos los desarrollos, pero todos los desarrollos Aquí están iguales. Y resulta que, oiga, sí, no, si todos los desarrollos... de hecho yo también lo tengo. Pero Puño y letra. Tengo todos los desarrollos. Con el sudor de mi Un frente. chico que no me los mandó, que no hizo esa parte. Si tienen los desarrollos, pero tienen error y después, pues ya dentro de ese error, digamos, tienen error y después tienen el resultado que te llenan todos. Entonces, no. Es que yo creo que... En mi caso, profesor, por ejemplo... Tú eres Ávalo, ¿cierto? Yo lo único que... Sí. Ávalo, yo a ti te creo. ¿Sabes por qué? Porque siempre estás preguntando, te equivoques, no te equivoques, si no importa, porque... Yo lo único que no sabía era cómo sacar, no me acordaba cómo sacar el ángulo. Porque yo sabía cómo sacar la potencia del vector, que era raíz cuadrada, Profe, seno y coseno. O sea, de I y J. Claro, pero mira, pero el ángulo, no me acuerdo si había que poner tangente negativa. No, pero... No, si no importa. Tú me preguntaste, ¿cierto? Si había que sumarle 180 grados, ¿sí o no? Sí, ¿Alguien creo, si no me acuerdo. Yo, sí, creo yo que fui. sí. O no. ¿Quién eres tú? José. José Aguilera. Aguilera. Yo le había preguntado. Aguilera es de los que más preguntan, siempre. Yo también. A ver, pero escúcheme. Entonces, ¿qué le contesté yo? Vea primero dónde queda el vector. Sí, ¿dónde debe subir el vector? ¿En qué cuadrante queda? Y eso, ¿cómo se ve? Yo lo dejé Graficando. Graficando. Y resulta Yo no lo hice. que ninguno, pero requete ninguno de ustedes hizo el gráfico. Sí, claro. Sí. No, Esa era la clave. Sí, yo le mandé el gráfico por el no creía que había que hacer un gráfico. Podíamos hacer el gráfico. O yo por lo menos en mi clase, yo no sabía cómo hacer el gráfico. No tenía ni idea. A ver, Yo tampoco. porque No sabía mucho. como se trata de... No, pero es que en el Word, llevándolo a Word, no en el... Porque el gráfico es la cruz. Usted se refiere al gráfico A ver, con esa, la cruz es un gráfico. Yo grafiqué la cruz, Víctor Gutiérrez. Pero yo no sabía cómo llevarla al Word, no sabía cómo escribírsela en el Word. pues si tenían... Pero si lo hicieron a mano, mucho, pues. Es que yo lo resolví en mi libreta, Ya, y yo después anoté todos los datos en el... Pero perfecto. Profe, la Ñiñir dice que lo acepte. Ya. Hilder y Niñir. Niñir. Isler. Entonces, jóvenes, yo sé que Ábalos, porque siempre está trabajando en clase, está participando, pero no puede decir que no tenía idea cómo hacerlo, puesto que lo hicimos en clase.
Profe, yo lo Que no hice me porque no me en acordé. clase En ese vimos un momento no. ejercicio Profe, igual. Aquí profe, yo les profe. voy a mostrar ahora Yo en qué lo es lo que pasa. Mire, personal, eso hoy se me guiaba con los ejercicios que oye, hicimos en ¿me clase, puedes pero escuchar? no sé. ¿Me puedes escuchar? Lo Ustedes escuchamos, lo tuvieron escuchamos. las componentes, que ahí tampoco en ninguna parte veo que aparezca seno de algo, coseno de algo, sino que todos tienen esa parte misteriosamente buena, con todo el puro Profe, en mi resultado. caso yo le escribí Porque coseno, somos Que, seno, USM. profe, y bien. O sea, Son están mejores. excelentes en obtener las componentes. Y debiera ese es ser el tema. así. Fue lo Y que más se debiera ser- practicó. Oye, pero escúchanme, pues. Siempre creando, nunca igualando. Debiera ser así, que supieran hacer bien eso porque tuvieron harto ejercicio de eso. Ya. Supongamos que está todo bien eso. Ya. Ya. Pero una vez que ustedes sacaban la suma de las X y sacaban la suma Sí. de las Y, Ya. en que les salía 2,88 el valor de X positivo y 0,9 el valor de Y positivo. Bueno, jóvenes, a ver si observan ahí. Ahí está el gráfico. A ver, un poquito más cerca, por favor, profe. ¿Sí? ¿Qué ustedes me dicen? Ahí está el gráfico, pues. 2,89. A eso usted llamaba gráfico. Ya, Bueno, ya. pues eso es un gráfico. Ahí él había hecho otro gráfico. Es Pero que en clase no, yo no lo vi, tampoco no, mostró, no lo profe, entendí así como de esa manera. en ninguna clase mostró ese Y gráfico. eso Pero es que la verdad, profe, Yo no usted lo dijo hice así. que no era necesario hacerlo con el gráfico en clase. O sea, eso es lo que recuerdo yo. Bueno, pero Usted dijo que lo escribiéramos. ya, pues, ya, pero atención, Ya. no hago el gráfico, ya, no hago el gráfico. Va a estar de acuerdo con. Pero entonces tengo que tener claro cuál es la X y cuál es la Y. ¿Por qué? Porque yo no lo hago, pero lo tengo en mi mente. Tangente del ángulo es el cateto opuesto. Pero siempre tiene que ser con gráfico. No, pero no piensen en el gráfico. ¿Cómo saco yo el cateto opuesto y adyacente? ¿Cómo lo que sé? silencien los micrófonos que se escuchan voces. Sí, sí. Oye, Cateto ¿cómo opuesto, sé el- yo en un triángulo rectángulo cuál es el cateto opuesto y el adyacente? Con el Sí. ángulo, po. En el ángulo. Tengo que tener el Sí, triángulo. dibujarlo. En la, en la Sí, no, hay medida. que dibujar el triángulo en el plano. Ah, claro, profe, tiene Tengo que tener el razón. triángulo, ¿sí o no? Sí. Sí, no tiene razón. Chuta. Claro, pues. Entonces ustedes incluso ya, pero hicieron al revés, pues. Y sacaron el otro ángulo. Lo opuesto. Él era hacer la rápida, yo creo. Profe, Ya. en mi Y caso en yo, vez de como sacar digo, el ángulo que yo correspondía, sacaron el Pero, otro. pero, Y que A mí pero me pasó entonces eso el en gráfico clase, que yo me le acuerdo. mandé está mal, ¿o no? hablando como corresponde, perfectamente podría estar bueno. Porque se puede sacar cualquiera de los dos, pero tienen que saber interpretarlo. Los ángulos se miden, el 0 siempre parte del eje X, del 0 hacia 90, hacia el eje Y. Entonces ustedes me dieron el otro ángulo, que era 70 y tanto, por acá. Basti, después el internet. Y en ninguna parte dicen es el ángulo con el eje Y, o es del norte al este. Porque si ustedes me dan ese ángulo como lo hicieron, yo inmediatamente supongo que es el otro, pues. Porque ese es de 0 hasta 90. Y ese es el error. Y es el error que tienen todos. Pues yo entiendo que ustedes estudian, pero chuta, ni siquiera se juntan porque no pueden hacerlo. Entonces, ¿cómo van a estar todos de acuerdo para ponerme el mismo resultado? Profe, en mi caso, a mí me pasaron trigonometría en la media, entonces yo lo hice como con la Oiga, materia. profe, ¿sabe que el Rodrigo Huerta? Pónganse a la razón. Si ustedes sacaron 70 y tantos grados, yo lo acepto. Y cualquiera lo acepta. Pero me tiene que indicar dónde están ubicados esos grados, porque si no me indica, no es lo mismo. Pues. Se refiere a la posición. Claro, pues. pero, profe, Ah, sí. profe, el Sí, tema no, es sí se me claro. olvidó.
O sea, por lo menos en mi caso que yo hice la prueba después, yo falté a la clase que usted enseñó la suma de vectores y no sabía. Y la verdad es que vi el Oye. Power y lo hice como lo entendí, Profe, ¿no? mire, lo que A yo ver, hice, A ver. De nuevo, no me diga que faltó a la clase, porque ese material está en el aula, en que aparece un ejercicio No, por eso le digo. con otros valores, pues. Si no lo pongo como excusa, si Profe. sé que me responsabilidad, pero por eso le digo Entonces, que yo no. no O importa sea, que... lo hice como entendí, como leí el Power. ¿Ya? A ver. ¿Quién en mi está? caso yo, bueno, en mi caso Sí, yo lo que Cristian, hice, y lo que me di cuenta, ahora que me dice que está malo, yo hice raíz cuadrada del vector y con el vector j, No, está y bien. después, primero que nada, lo puse por tangente y después por tangente negativa. No, pues ese no es el problema, pues. Si el problema es que te dio 70 y tantos grados. ¿Ya? Y tú no indicas dónde están los 70 grados, pues, los 70 y tantos grados. Si es ese el detalle. Ah, ¿una usted consulta? quería que hiciéramos el plano cartesiano. Ya. No es... No solo Profe, eso, sino ¿no? colocar la información de la ubicación, por ejemplo, si está al noroeste, si está al oeste. Ah, si está el Eso es lo noroeste, que ya. faltó. Porque si tú me das me dices, de nuevo repito, si me dicen 70 y tantos grados, yo tengo que medir de 0 hacia arriba, de 0 hacia 90, o sea, del este hacia el norte. Ya, ahí está, ya entendí. Y como me diste el otro ángulo, tú me tenías que decir, bueno, del norte hacia el este. Porque ahí se ubica cualquier Ya, persona. esa parte yo no la había entendido, profe. Ahí me traspapelé, la verdad ya. Claro, por eso pero yo no. yo te digo que todos lo pusieron lo mismo. Entonces, eso es sospechoso. Que a lo Porque mejor ¿cómo? en base a lo que usted nos enseñó. No, pues sí. Ustedes lo tienen clarito ahí, lo tienen en su guía de ejercicios. Yo en mi Hoy caso día. le digo el tiro. A mí me costó entender esa parte porque Sí, me yo sé que complicaba les mucho. costó y por eso perdimos harto tiempo en eso. Yo creo O que sea- todo el tiempo que se perdió fue, o sea, que usamos, no es tiempo perdido tampoco, fue en esa parte, porque les costó. Sí. O sea, yo hablo por Y por eso también por me llama la infancia, atención que que les los haya ido ejercicios tan como que me bien, costó más que las otras cosas, sí. sí, que les haya ido tan bien en sacar las componentes. Ahora, en los otros ejercicios, El dice 19 que hay y una 18. persona por ahí que dice 8 newton. En primer lugar, que usan una P para indicar densidad. La P es siempre de presión. De presión. D es de la densidad. ¿Cómo? Y en el cuadro, ¿cómo sale que sale el P en el cuadro ese que envió usted? No, D. Eso es diferente, son otras fórmulas. P Otra. es presión. P Sí. es presión, D es densidad, o ρ. Ya, pero ese no es algo tan grave. Que por último la letra que se use, yo la entenderé. ¿Ya? No es tan grave. Pero sí que me coloquen 8 newton dividido por 0,06 centímetros cuadrados y me digan que eso es Pascal. Pascal es newton partido por metro cuadrado. ¿O no? Entonces, también es un error eso. Pues. Sí, profe, eso estaba en la Sí, hoja que Newton usted dio de la volumen, de Entonces, masa. se de todo. pueden, yo entiendo y siempre he aceptado que se equivoquen, si no, están aprendiendo. Y lo mismo, también me puedo equivocar de repente en colocar alguna cosa por ahí, en un número mal puesto, qué sé yo. Ya. Pero también otro por ahí coloca 100 centímetros cuadrados es igual 1 metro cuadrado. ¿Mm? Que 100 centímetros cuadrados es 1 metro cuadrado. Son Y eso 10.000. no es así, pues. 1 metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados. Y sin 10.000. embargo, a pesar de eso, cuando transforma los 6.000 parece que eran, centímetros cuadrados, pone bien el resultado, 0,06 metros cuadrados. Entonces, ahí hay un... Profe,
una cuestión de razonamiento Sí, que no profe. concuerda. Porque debiera haber dividido por 100 entonces. Sí, no, profe, es que en el caso mío, sí, No sí, sé, sí, no entiendo. estoy En el caso mío, Sí, 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 es que, por ejemplo, en el caso mío, es que yo tengo aquí mi desarrollo en el cuaderno. ya. Entonces, yo hice eso, pero yo tengo como, a ver, tengo como mi técnica, se podría decir, para Sí, la verdad, transformar. Por yo eso también. igual le puse eso. Matemáticamente es más Es rápido que hacer algunas yo lo operaciones. entiendo de diferente forma porque si le pongo mucho número me enredo, profe. No, O sea, yo en lo personal me pero enredo. Por eso lo tienes que hice ser con. consecuente Sí. con lo No, que pero sí dices. sé que no es. No, Porque sí, si sí, tú no, dices sí sé que no es está bien, pero sí. claro, pues, ese es el problema, si yo no estoy refiriéndome No, a sí, cómo no es, los pero pusieron las yo cosas sí. ordenadas, desordenadas, y No, qué sí. sé yo, sino que si yo coloco que 1 metro cuadrado son 100 centímetros cuadrados, tenía que haber dividido por 100, ¿o no? Ujú, sí. No, claro, y sin embargo dividió por 10.000, que es lo Ujú. correcto, por lo demás. Entonces, sí, yo tengo que tener cuidado con lo Eso que venía anoto, porque tengo que comentando. ser consecuente, porque no se trata de anotar y anotar y anotar nomás y después hacer otra cosa. Ujú. A que usted entienda más que nada. Sí. Claro, pues, sí, Ya, o pues, sea, ese es eso, un buen se dato para equivocan en anotar. esas cosas, Sí, no sé, por eso les digo, sí, sí, yo acepto comprendo, que se entiendo. equivoquen, porque es lógico, están rindiendo un Ujú. examen y no puede ser todo 100%, ¿ya? Bueno, la cosa es que yo en los certámenes les puse a todos el error, o sea, les voy a ir enviando sus certámenes uno por uno, ¿ya? Para que los tengan, ¿ya? Pues yo los tengo, entonces se los mando de uno por uno. No he puesto la nota, pues tengo que colocar la nota primero para mandárselo, ¿ya? Pero están todos corregidos, ¿ya? Pero les hago saber esas cosas porque no está bien, o sea, porque Sí, lamentablemente, profe, no sé si comprendo lo que me quiere por decir. un lado, la autoridad Ujú. de la universidad nos insiste que hay que ser flexible y todo con los estudiantes. Mire, conmigo no va eso porque siempre lo he sido. Me digan o no me digan, yo lo hago igual. Aunque me digan que tengo que apretar los duros, no lo voy a hacer Ujú. porque no estoy acostumbrado. Pero sí a hacer un trabajo serio, ¿ya? Profe, Entonces, podríamos hacer Sí, como un profe. repaso sobre el tema no, de los si ya ejercicios. no puedo hacer repaso, ahora tengo que seguir adelante, porque tenemos que fijar la fecha de los otros certámenes. Pero Ajá. ustedes tienen que también trabajar honradamente, pues, jóvenes, porque si no, toda la buena intención que uno pueda tener se va a las pailas, como se dice, y entonces uno tiene que Ujú. empezar a apretar y apretar y apretar, y no es la idea, porque yo sé que ustedes tienen problemas de conexión, tienen problemas de una situación u otra, que a veces hay otras personas en la casa, no pueden trabajar bien, pero también entiéndanos a nosotros, o sea, hagamos las cosas claramente, porque yo no puedo estar evaluando. Imagínense, me salen todos con Ujú. un 90, un 100, y chuta, y a la larga a lo mejor no saben nada, ¿ya? No, pues Ajá. hay que trabajar honradamente, Comprendo, porque profe, tranquilo. flaco favor se hace entre ustedes mismos al estarse engañando, ¿ya? Mire, yo he tenido mucha paciencia, les he contestado cuánta pregunta me han hecho. Les envié, ¿cierto? A través del aula, la información de cuántas preguntas eran, cuánto valía cada pregunta, ¿cierto? Y cuánto valía el modo de evaluar. Y sin embargo, igual me están preguntando, profesor, ¿cuántas preguntas son? Pues si yo mando la información es para que la vean, por jóvenes, ¿ya? ¿Ya? Ese día entramos al aula y me están preguntando por el ID del aula, de la entrada, si yo les había mandado a todos su, ¿cierto? Vía WhatsApp, todas esas indicaciones, entonces, ¿cómo? ¿Ya? Yo tengo harta paciencia, harta, pero también tengo que decirle las cosas para que trabajemos mejor, pues, jóvenes, ¿ya? Yo sé que a veces se les corta la conexión, a mí también se me corta a veces, ¿ah? Porque es la conexión de mi casa, sí, es lo No, que hay, profe, ¿cierto? de hecho es verdad, usted tiene mucha paciencia, lo comprobé ese día.
sea, lo confirmé en realidad el día viernes que le empecé a preguntar hartas cosas y usted mismo me dijo, estoy en reunión. Y aún así fue capaz de responderme Así es, pues, la está en una pregunta. reunión y yo le avisé a la gente con la cual que era con el director de sede, que estaba en reunión, y le dije, mire, director, en este momento también estoy atendiendo a mis alumnos porque tienen certamen. Ya me dijo, contésteles no. Entonces ahí les contesté. No, Pero yo de le hecho se puse, agradece mucho estoy ese en tema. reunión, se lo puse para que supiera, porque si yo no le podía contestar, No, de hecho, fue como, estoy en reunión, dije, ya no me va a responder. De hecho, mi pensamiento fue como, ok, está en una reunión, no me puede responder. Listo, busco por otro lado. bueno, O sea, porque Y siempre entonces cuando me respondió fue como, oh, chuta, una Pero sí. sorpresa grata, y a pesar de eso igual pude Claro. responderme. porque siempre han estado ustedes primero, pues, y si nosotros estamos para... se agradece esa disposición, profe, porque, ejemplo, hay tiene que ser. profesores que uno le pregunta y le responden 2 o 3 días después. Mira, Es que eso normalmente en la No, U es no es así. decir nombres, pero En la U realidad, normalmente algunos es profes así. son así. es que yo eso lo sé también, pues, porque Y usted yo tiene buena mismo disposición al pregunto momento cosas de del que uno le trabajo, pregunta. se me demora, pero la idea no es esa. Yo no sé si los colegas de ciencias, pero los colegas de ciencias deben de tener la máxima también siempre comprensión con ustedes, porque somos profesores, ¿ya? Somos profesores fundamentalmente. Pero bueno, esa es la situación. Entonces yo le voy a mandar a cada uno de ustedes su nota de acuerdo al puntaje obtenido, ¿ya? Y ahí vamos viendo. Porque como yo me dejo la copia, a cada uno le puse dónde está el error, ¿ya? Otro error que también me interesa que todos lo manejen, conversarlo con ustedes, fue el de la suma. El de la suma que se hizo. Que daba, creo, 44,77 parece que daba, algo así. 74. 44,74. Bueno, eso también está clarito en el PowerPoint donde está orden de magnitud. Ahí dice que si un número, a ver, hay una suma, entonces el resultado se tiene que poner con tantas cifras significativas como sea aquel que tiene la menor cantidad de cifras significativas después de la coma. En ese caso, cuando un número es entero, no tiene coma, por lo tanto, tiene 0 decimales. Y el resultado había que ponerlo, entonces, entero. Y ese 44,74 tenía que ser 45. Y punto. Ese era el resultado. Ya entiendo. Claro, si en la suma se toma en cuenta el número de decimales. Entonces, si yo tengo un número con un decimal, otro con 2, otro con 3, mi resultado tiene que ir con un decimal. Pero después lo aproximó nomás. ¿Pero, Claro, profe? en el test, espera un poquitito, en el test había un número sin decimales, por lo tanto el resultado era sin decimales. Pero si uno dejó el número tal cual, por ejemplo, ya, porque no lo aproximó por el tema de los decimales. Por ejemplo, fue 40 y ese mismo, hubiese sido que lo puso 44. Por el No, en pues, teoría no está malo. Porque bueno, él no lo sí, aproximó. desde el punto de vista de las cifras significativas, pero el 44 no estaba como alternativa, pues. Estaba el No, por eso. 45. Entonces era 45. 44,7 es 45, porque yo estoy obligado a colocarlo como entero. No me queda otra que subirlo a 45. Pero había una que usted había puesto que ninguna de las anteriores, que podíamos poner ninguna de las anteriores. Creo que esa era y le pusieron ustedes ninguna de las anteriores. Había dos, parece, con ninguna, dos o tres. Sí. Es que aquí, a ver, aquí acabo de abrir el certamen. Más o menos, ¿en qué parte sería? Yo le puse ninguna de las... Aquí está. Yo le había puesto ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque yo dije, chuta, me pide por norma que sea con la mayor cantidad de cifras significativas después de la coma.
En este caso el 28 no tenía cifra, no tenía coma, entonces no tenía Ese cifras podría haber significativas sido. después. Entonces yo le puse ninguna de las anteriores, tomando en cuenta que no me aparecía el 44. No, pero si era 44,7. Por eso Si yo no la yo- aproximé. Sí, por eso está mal aproximado, pues. Si es 0,7 tienes que subirlo. Ya, no, está bien. Acuérdate, de 5 arriba se sube. Sí, Hacia no, ahí abajo yo me transformé. se baja, pues. Claro, pues sí. Sí, Ahí por yo eso me tienes que transformé aplicar el ya. criterio de las aproximaciones, pues. No, está bien, ahí yo me traspapelé. Claro. No, y la mayoría, la mayoría diría yo, parece que hay uno que lo contestó bien. O sea, no entendieron bien la suma. En cambio, en el caso de la multiplicación, sí hay bastantes que Profe, lo tienen bueno. Hay Yo, igual yo tenía una duda 2,7 por por 10 la... elevado a 2 creo que era, porque igual había que aproximar el resultado a 270. Mm. Pero como había que ponerlo con 2 cifras significativas nomás, 2,7 por 10 elevado a 2, 270. Ahí lo captaron mejor. Ah, ¿era esa? Sí, Y esa yo era le la E, coloqué parece. la A. Sí, No, pues esa es la 13. En la La 13, 13. sí, yo le puse Sí. la E. la Yo E le esa está puse bien, la A, y esa es la E. porque Ya, pero esas son las dos en que hubo más problemas, diría yo. Porque el resto lo eran tienen como todo bueno. que yo Ahora, estaba entre la A y la D, pero sí, la E no la había como considerado. Yo Sí, sí, porque es que yo lo había estudiado en la mañana. Esa parte. sí. Estaba Bueno, complicado. eso también está, que iba a entrar, porque se les puso en el listado. Pero bueno, sí, Sí. sí se No, pueden pero sí está bien equivocar, que sí. Yo no le estoy pidiendo que saquen todo bueno, pues, solamente estoy corrigiendo lo que... la falla. El Es que el resto problema es estaba que bien, nos equivocamos en cosas simples. claro, O yo, Sí, yo pues. por lo menos me siento mal porque me equivoqué con cosas simples. sí. Por ejemplo, la que era E, me traspapelé, no la aproximé, entonces yo me equivoqué por un Claro. error simple. Sí, Entonces me da lata o me da rabia conmigo mismo. son detalles, pero son detalles, ¿cierto? Pero es que todos nos equivocamos, pues, por eso te digo, si no siempre vamos a hacer el del 100. Pues un 80 y tanto, un 90 y tanto también se acepta, pues un 70 también. Y si me fue mal y me saqué mala nota esta vez, en la próxima me sacaré bien. Bueno, sí, ese es el criterio que tenemos que usar, jóvenes. ¿Ya? El resto, sí, ahí quedé muy conforme, yo por lo menos, porque fue lo que, ¿se acuerdan que les pedí un laboratorio en que había Sí. puras transformaciones de tres áreas, volúmenes, De áreas, veras. volúmenes? ¿Y Bueno, esa nota la tiene, profe, o no? tienen todo bien. Se la vamos Profe, ¿el laboratorio? a enviar también. No, pero esa como tengo que tener otros laboratorios más, pero no, igual se la vamos Pero a mandar. así es. Primero el certamen me interesa más enviarles porque tienen... Pero usted tiene Como las curso. notas acá. ¿Tiene las notas aquí como para darlas ahora? No, pues si yo no le he puesto la nota en el certamen, le digo. Ah, ya. Tiene lo bueno y lo malo nomás. Ya, pero como curso, ¿cómo nos fue así en general? Bien, pues. Ah, Bien. seríamos como... Ya. Están bien. ¿Ya? Y en el laboratorio también. Sí, pues. Sí, pues. Ya, pero yo te digo que ¿por qué les di el laboratorio? Y porque justamente las transformaciones de longitudes, áreas, volúmenes es casi lo más importante. Y entonces ahí respondieron bien. Bastante bien. Si ahí casi no hay errores, pues, casi todo bueno. ¿Ya? Pero cada uno va a ir viendo su certamen. Yo a partir de mañana se los voy a empezar a enviar, pero con la nota ya. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mañana, hoy día yo salgo después de ustedes, he tenido reuniones antes, mañana en la mañana también tengo una reunión de consejo de sede, ¿ya? Y después de eso, después del almuerzo, empiezo a mandarle a ustedes toda su información, ¿ya? ¿Les parece? Ese es el idea. Ya. Sí, Vale, profe. perfecto, Bueno, no hay tranquilo. problema. Como corresponde el resultado, ¿ya? Y ahí pueden irse manejando. Ahora, nosotros tenemos que hacer luego otro certamen. Y yo ya tengo clarito que ese certamen, tomen nota, tiene que ser Ya. a lo más tardar el 26 de junio.
26 de... 26 de junio. ¿El día lunes? No, el viernes. 26 Boya, profe. ¿Por qué? de junio. ¿Prefieren, Lo que ¿Por qué no lo hace trabaja. un lunes? prefieren el lunes? Ah, Sí, sí, podría ser un lunes. Mayoría podría ser el más. lunes. Sí, Irlos el lunes. cambiando. Una vez un Profe, martes, pero un viernes, podría otra vez el ser- lunes, y así. ¿Podría ser el lunes siguiente al 27? O sea, el lunes el lunes el lunes que sigue, pues viernes 26, sábado 27, 28, Lunes 29. 29. El lunes, sí. Pero déjenme mirar mi calendario. Míralo nomás. No, porque ahorita el lunes 29 es feriado. Ah, No, ya, tenemos. entonces el lunes 25, el lunes 21. Sí, que tiene que ser luego. La materia es Ya. corta y pienso que les va a ser hasta más fácil. Ya, entonces el 21. Ya, 21. Quedamos claros. Lunes 21, segundo certamen. Lunes 22, porque 21 cada día domingo. 22 entonces. 22 entonces. 22. Ya, ¿para cuándo? ¿Para cuándo esto? Lunes 22. Lunes 22, físico. Sí, tomémonos. Está. ¿El semestre cuándo termina? ¿Tienen ustedes su calendario determinado? El Eso 7 de sería- agosto, El 7 de agosto, o sea, el Ah, 6 ya. es el último día. el el 6 siete el ya último está. día. Ya, El 7 el desayuno. ya. El 7 de agosto Desayuno. terminamos. Entonces, aquí sí que yo quiero hacer... Bien, a ver, miremos bien para que quede todo programado. El 7 de agosto, jóvenes, o de julio, menos hay un rojo ahí. Entonces, el viernes 31, ¿no les gustaría? Viernes 31 el certamen. Sí. Un lunes podría Es ser que el también. lunes estamos a 3. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón le estoy diciendo? Porque se va a contemplar, y esto es extraoficial porque mañana tengo el consejo, una prueba de recuperación. ¿A qué se refiere con eso? Recuperación La que elimina la nota más baja. que puede tener la nota más ya, baja, ya, por favor. ya. Perfecto. Buena idea. Entonces tengo que dejar un espacio, pues. Por eso es que Interesante. yo le estoy diciendo el viernes, pues, para que me quede los días que quedan de la semana siguiente y para poderlo, para Pero, corregir. profe, Y poder- acomoda. Sí, Sí. si usted le acomoda el viernes. Pero en todo caso, miren, dejémoslo pendiente porque como mañana el consejo, a lo mejor Hablemoslo el viernes. vemos que se las tome al lunes después del 7 o el 8 que termine el semestre, pues. El viernes coordinamos bien qué día va a ser el certamen. Sí, ¿ya? Para que, Porque para que déjeme usted tener el consejo mañana yo, primero. vea qué dicen en el consejo y no sé No, qué. sí, yo creo que sí, estamos de acuerdo. Yo lo... Yo igual estoy de acuerdo. Estando dentro del reglamento, las cosas tienen que funcionar bien, ¿no? No, si la idea es que todos los profesores puedan hacer lo mismo. No son cosas solo mías. Sí, ojalá pueda ser así. Sí, lo hemos estado conversando. Ya, jóvenes. Entonces, vamos a trabajar hoy día, no muy largo, porque es materia nueva, ¿no? Yo ya inicié la clase pasada una cierta materia. Y que les dije, no se preocupen todavía, porque preocúpense del certamen, ¿no es cierto? Pero es importante preocuparse con las materias nuevas también. Hagamos una pequeña recapitulación, como se llama. El tema que vamos a analizar ahora es de la cinemática en una dimensión. ¿Qué significa cinemática? Cine significa movimiento, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar el movimiento de los cuerpos
sin preocuparnos de las causas, de quienes producen esos movimientos, ¿ya? Los cuerpos se mueven nomás para nosotros por ahora, ¿ya? Porque el último tema va a ser ver quiénes producen el movimiento. Pero primero, ¿se mueven los cuerpos? ¿Cómo se mueven? ¿Ah? ¿De qué manera se mueven? Línea recta, líneas curvas, en fin. ¿Ya? Entonces, eso es cinemática. Y es el tema del segundo certamen. Pero la vamos a hacer bastante cortita la cosa. Entonces, yo empecé con algo más general. ¿Ya? Con algo más general y les puse como título rapidez de cambio. ¿No es cierto? Rapidez de cambio. Las cosas cambian en la naturaleza. Les puse varios ejemplos, ¿no es cierto? Y un ejemplo incluso que estamos viviendo ahora es cómo va cambiando esto de los contagiados, de los fallecimientos lamentables con esta famosa pandemia que nos está aquejando, ¿no es cierto? Hay una cierta rapidez de cambio en eso. Más rápido, más lento, ojalá fuera más lento. Ojalá fuera cero en algún momento esa rapidez, ¿cierto? Que se detenga el asunto, ¿ya? Que ya no haya más contagios, no haya más fallecimientos, ¿cierto? En este momento estamos harto acelerados. La aceleración es un término que se usa mucho al estudiar la cinemática, ¿cierto? Estamos como acelerados, pero subimos, bajamos, en fin, ¿ya? Acelerados, desacelerados. No hay un movimiento uniforme, ¿ya? Porque si supiéramos que hay un movimiento uniforme, todos los días aumentamos en 50, mañana 50, pasado 50, pasado. Ese es un movimiento uniforme, ¿ah? Que cada día va aumentando la cosa en la misma cantidad. En el caso de un movimiento, como conocemos nosotros el movimiento de cosas, ¿cierto? Si un vehículo va avanzando 20 metros cada un segundo, eso significa que a los 2 segundos va a haber avanzado 40 metros. A los 3 segundos, 60 metros. 60, ¿cierto? A los 4 segundos, 80. Y así. Eso es un movimiento uniforme. ¿Ah? Yeah. Pero estos movimientos en general no tienen por qué ser uniformes. ¿Ah? El movimiento o el cambio, por eso hablamos de cambio ahí, no de movimiento. El cambio que tenemos frente a la pandemia no es para nada uniforme. No es para nada. Porque si fuera uniforme ya sabríamos la tendencia. Estaríamos más o menos claros. Pero no es así. Y muchas otras cosas no son así. ¿No es cierto? Los cambios de temperatura a veces no tienen por qué ser uniformes. Entonces, esa es la idea. Y yo les hablé, y sigo hablándoles, de cambio. Cambio de algunas cosas, o de muchas cosas, en relación a una variable independiente. Cristian Ábalos, entienda bien, la variable independiente. Usted me preguntó el otro día, por eso lo menciono. Sí. Independiente es la que no le importa lo que pase con el resto, pero ella funciona de la misma manera siempre. La variable independiente por excelencia es el tiempo, porque el tiempo avanza, 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 avanza. Ahora mismo estamos tratando de hacer una programación, ¿cierto? Para ubicarnos bien en el término del semestre. ¿En base a qué? Al tiempo. Esos son los calendarios, ¿cierto? Ahí estamos viendo qué pasa aquí, en fin, y allá, ¿eh? Para poder programar bien esas cosas. Pues bien, yo podría haber hecho esta programación a comienzo de semestre y ustedes podrían decirme, oye, ¿por qué no la hizo? Porque yo tengo que ver el curso primero. Yo, en ese sentido, soy diferente a mucha gente que llega a ese programa y le da duro, como sea nomás, le importa re poco quién aprueba, quién no aprueba, pero yo tenía que ver el curso primero, porque yo no puedo hacer las cosas
avanzar con las materias si la mayoría no aprende. No. Ustedes vienen llegando recién a la institución. Distinto es a lo mejor con los estudiantes antiguos. Los antiguos tienen un ritmo y uno ya sabe cómo es, por lo tanto planificamos de una vez. Pero para ustedes tenía yo que esperar un poco. Bueno, eso por el tiempo. En el tiempo tenemos que irnos manejando. ¿Ya? Esa es la variable, por eso siempre el tiempo va a ser independiente. Incluso mencioné que en el caso sí de la física moderna y de acuerdo a la relatividad, el tiempo no es tan independiente. El tiempo se acorta, el tiempo se alarga, cosa que acá no pasa. Para nosotros siempre avanza. Y eso es lo que vamos a manejar. Entonces, hablamos de rapidez de cambio a lo que le sucede a una variable en función del tiempo. ¿Quién cambia en función del tiempo? La temperatura, ¿cierto? Uno puede ir viendo la temperatura diaria, ¿cierto? Hoy día no sé cuánto estuvimos en Concepción, 4, 5 grados la mínima. Ya, pues después la temperatura ha ido aumentando un poquitito, ¿cierto? Cada cierto tiempo. No todos los días igual. A veces sube más, otras veces sube menos. ¿Ves? Entonces hay algo que se llama rapidez de cambio. ¿Cómo cambia en función del tiempo la temperatura diaria? ¿Cómo cambia en función del tiempo la tasa de mortalidad, ¿cierto? Con respecto a este famoso virus. ¿Cómo cambia en función del tiempo la estatura de una persona? Hay gente que crece más rápido, otras que crecen más lento, unos que siguen creciendo hasta los 20, 21 años, otros que a los 18 años ya no crecieron más. A mí me pasó, pues yo crecí como hasta los 12, 13 años nomás. Pucha, que creció este niño, pero de repente me quedé ahí nomás, pues. No crecí más, o muy poco de haber sido, si crecí otro poco. Entonces, eso es, pues, uno se pega el estirón de repente, ¿cierto? Después de los 10 años, 10, 11, 12 años, se pega el gran estirón. Y después se sigue creciendo un poco. Eso es lo que nos pasa. Bueno, ¿cómo crece en función del tiempo? ¿Ves? Entonces, a eso le llamamos rapidez de cambio. Cómo cambian las cosas en función del tiempo. ¿Ya? No siempre tiene que ser en función del tiempo, ¿no? Puede ser frente a otras cosas. Imagínense ustedes si calentamos un metal, ¿ya? Una pieza de metal. El metal es muy buen conductor del calor, pero lógico, si yo le acerco una fuente de calor a un metal, vamos a ver que donde está más caliente es donde tenemos al ladito de la fuente, ¿cierto? Y más lejitos se pone a poner medio caliente también, o sea, empieza a subir la temperatura. Entonces, tenemos un cambio de temperatura ahí en base a la distancia. A mayor distancia, menos temperatura. A menos distancia, más temperatura. Va decayendo la temperatura en función no del tiempo, sino que de la longitud de algo, de la distancia. Entonces, bueno, ese cambio, cualquier cambio, nosotros lo representamos por delta. ¿Se acuerdan? Esa letrita que es como un triángulo, la letra delta. La variación. Delta. Eso significa variación, cambio de. Si hay un delta, a veces uno dice, oye, ¿qué delta le podemos dar a esto? O sea, ¿qué plus, qué cambio, qué cosa más le podemos agregar? ¿Ya? Un delta es la variación de algo. ¿Ya? Entonces, tenemos una temperatura de 4 grados en la mañana y a las 12 del día tenemos 12 grados. ¿Cuánto es el delta?
teníamos 4 y subimos a 12, ¿cuánto es el delta? ¿Cuánto cambió la temperatura? 8, ¿no? 8 grados. Bien, Felipe. Bueno. Entonces, delta temperatura es 8 menos 4. ¿Ves? Lo final menos lo inicial. Esa es la idea. Así se saca, pues. Sí. ¿Es Nuestro, una suma o resta más que nada? O sea, resta. siempre una resta. Siempre una resta. O sea, Sí. no es lo mayor menos lo menor, ¿ah? Sino que es lo final No, menos sí, lo entiendo. inicial. Porque lo final Sí. puede ser más chico que lo inicial también. Y eso, Porque si la temperatura baja. claro, Sí. claro, eso puede ser también. ¿Ya? Entonces puede ser ese delta, puede ser positivo o negativo también. ¿Ya? Depende ahí. Pero eso es un cambio. Igual, yo les dije en la mañana, 8 de la mañana hasta las 12 del día. ¿Cuánto es el delta tiempo? 8 de la mañana hasta las 12 del día. 12 menos 8, 4. ¿Ya? 4. Ya. Entonces, eso es lo que quiero que les quede claro. Diferencia en algo. Oye, uno de ustedes sacó un 80 en el certamen y en el segundo certamen se saca un 100. ¿Cuánto fue su delta? De 20. 20, muy 20. bien, 100 menos 80. ¿Ya? Pero eso es un buen caso. Pero un caso y son los que más me gustan a mí. Sacó un 40 ahora y después sacó un 70, por decirlo. ¿Cuánto fue su delta de 40 a 70? 30. 30. Y dio 55. ¿Eh? Y le está dando un 55 de promedio, porque ese es el otro concepto, promedio, ¿cierto? ¿Ves? Entonces, eso es lo importante, que les quede claro lo que significa el delta, diferencia de, ¿entre qué cosa? Entre lo final y lo inicial. Final menos inicial, siempre, final menos inicial. ¿Ya? En el caso de las temperaturas, bueno, también hay que tener cuidado. Muchas veces la mayor menos la menor, pero pudiera darse al revés, un descenso, ¿cierto? Pero ahí hay que analizarlo desde el punto de vista del calor. No sé si ustedes van a tener alguna asignatura que les hablen del calor. Debería ser sí. Debería ser sí. ¿Por qué? Por los motores de combustión interna. Aunque ahora, y eso es importante, en nuestra sede se está trabajando mucho con los híbridos, ¿ah? Los motores y también los motores eléctricos. O sea, tenemos un equipo de personas que está trabajando en eso de muy buena forma. Así es que ojalá se termine luego todo esto para que ustedes puedan ir y compartir ese tipo de cosas. Ya. Profe, ¿sí? ¿la cinemática no afecta la temperatura? Pues sí, en la cinemática. No, pues es que cuando hablo de cinemática me refiero al movimiento de cuando cambio en un gráfico, yo cambio de posición respecto al tiempo. En la cinemática nos referimos a eso, posición respecto al tiempo. ¿Al tiempo y la velocidad o no? Claro, ahí sí. Entonces, esto otro es más completo, es para mostrarles que no solo la posición es la que cambia cuando hablamos de un tipo de movimiento, pues. ¿Ya? No solo es la posición, es lo más general. Entonces, de ahí viene el término de rapidez de cambio. Después vamos a hablar de rapidez o de velocidad nomás. Rapidez promedio, velocidad promedio, que es el tema que vamos a analizar nosotros. ¿Ya? Esa es ¿Y la la idea. dinámica es más compleja? ¿La dinámica que la cinemática? En la dinámica, nosotros, ¿qué hacemos? Explicamos. Ahí están las fuerzas. ¿De cómo se logra? ¿La acción de cómo se logra o no? Claro, o sea, ¿quién provoca el movimiento? ¿Quién hace que un movimiento sea rectilíneo uniforme? ¿Quién hace que un movimiento sea curvo? Las fuerzas. O sea, los invitados especiales de ahí son las fuerzas. Y ahí les entra como gran cosa los vectores. ¿Sí? Ahí es donde retomamos los vectores nuevamente. Porque la fuerza sí es una cantidad de tipo vectorial.
porque tiene dirección, tiene módulo, tiene Y sentido. entran las leyes de Newton y todo eso. Y esas son las leyes de Newton que aparecen también dentro del programa. ¿Ves? Esa es la historia. ¿Ya? Es que a mí me Ya. lo pasaron en tercero medio, pero como más por encima, así que tengo como toda esa materia. Claro, pues entonces lo que interesa ahora, por eso es que vamos a ver las cosas un poquitito diferentes. ¿Ya? Más compleja. Por eso es que hablamos de rapidez de cambio. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí, yo no sé si ustedes alcanzan a ver un gráfico que les puse, está ahí. A ver si se alcanzan a dar cuenta. ¿Qué hay en el vertical? El tiempo. No, En el vertical está... En el vertical no, porque Temperatura. la el tiempo está abajo. temperatura. en la temperatura, en el horizontal está el tiempo. Y en el horizontal está el tiempo. Entonces, yo hice un gráfico ahí de un cambio de temperatura con el tiempo. ¿Ya? ¿Cómo cambia la temperatura con el tiempo? Entonces, Aumentando. Hay una línea roja, no sé si la ven, una línea roja curva. Que No es representa, roja, pero es curva. sí, que representa, ¿cierto? Profe, ¿qué línea? Representa cómo varía, es una curva. Pero hay una línea azul que está entre dos puntos, un punto P y un punto Q, ¿cierto? Ya, esa es una línea recta Sí. que toca en dos puntos a la curva. Bueno, esa línea recta se llama cuerda, es una cuerda. Cuerda es una línea que toca en dos puntos a una curva. Bueno, esa curva tiene una cierta inclinación. Ay, perdón. La recta tiene cierta inclinación, ¿o no? Sí. Ujú. Está Sí. inclinada, ¿cierto? Bueno, a la inclinación de la recta se le llama pendiente de la recta. Pendiente. Entonces, esa palabrita, estoy cansado de tener esto aquí, así que pendiente es otra palabra que se les va a tener que quedar a ustedes. Se la vamos a definir, se la vamos a escribir en la materia para que la tengan, ¿ya? ¿Como matemática? Claro, O sea, la pendiente ahí es positiva. porque muy bien, ¿O no? muy bien, Ay, ya. Ve, si ustedes saben muchas cosas, lo que pasa es que cuando se hacen los análisis en física, las cosas van desde un punto de vista matemático, ¿ya? A mí eso no me lo enseñaron cuando me enseñaron física por primera vez, en el liceo, cuando yo estaba en el liceo. En la enseñanza media no se enseña así, sino que le dicen, mire, vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme. Y uno se prende de memoria cuando es aquí. sí, a mí me lo enseñaron así. A mí Claro, me pasaron el movimiento en poleas igual, que Claro. a veces es un poco más También. complejo. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Nosotros lo vamos a ver la pendiente, o sea, la recta que se forma ahí en ese gráfico, que es la que yo les marqué, pero puede ser otra, porque puedo tomar otro par de puntos, ¿cierto? Esa pendiente me va a dar la rapidez media de cambio. Yo calculo la pendiente y tengo la rapidez media de cambio, de inmediato. Entonces, ¿qué hay que tener? Sí, un gráfico. Para que eso funcione yo tengo que tener un gráfico primero. ¿Mm? Entonces, en ese gráfico, o en esa curva que hay ahí, yo Los datos. puedo decir, a ver, dígame cómo varió esto entre estos dos puntos. Yo le doy 2 puntos. ¿Ah? ¿Qué pasó con la rapidez de esto? Pues bien, ¿qué pasó con la rapidez? Bueno, yo tengo que tomar en cuenta esos 2 puntos y le saco la pendiente a la recta que une los puntos. No importa que la curva vaya para arriba, para abajo, para donde sea, pero yo tengo esos 2 puntitos y le saco la pendiente a la recta y estoy listo. Ahí tengo la rapidez media de cambio. Y cuando nos refiramos al movimiento
de la posición con respecto al tiempo es exactamente lo mismo. Entonces yo no tengo para qué decirle, no, este movimiento requiere un uniforme, este no. No, porque de acuerdo a la pendiente lo vamos a saber de inmediato. Si la pendiente estuviera así, ¿lo ven ustedes? Como está el lápiz, Sí, Es cero. tal. sería ¿Qué pendiente es? uniforme, ya que yo no igual. Dice ya, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Tiene inclinaciones o no? No, No, pues, por lo tanto, no, cero. como la pendiente vale 0, la rapidez vale 0. ¿Se fijan? Está quieto. Claro. Ajá. Si se tratara de movimiento de algo, claro. Se queda quieto. Claro. Claro, porque la pendiente vale 0. No varió, po. No Sí, cambia. pues no varió, En claro. cambio, si la inclinamos, Sí, varía. Entonces, yo en todos los gráficos que haya una curva, sencillamente trazo una, entre 2 puntos y le mido cuál es la rapidez. Por eso se llama rapidez media de cambio, sí. ¿Por qué? Porque puede haber cuánta cosa en el intermedio ahí. Por eso se llama rapidez media. Pero la pregunta que puede surgir, pero ¿y qué pasa en un solo puntito? Donde yo no puedo trazar una línea recta entre 2 puntos, sino que yo quiero en un punto, en un solo puntito. Bueno, ahí también busco la pendiente. Pero la pendiente ¿de quién sería? También de una recta. ¿Cuál recta? Esa recta que toca en un solo puntito. ¿Cómo se llama esa línea que toca en un solo punto una curva? A ver. Esa era la... A ver, esto tiene una... en el caso de la circunferencia... No, siempre, profe, no me acuerdo. No me acuerdo. Es un punto que... La cuerda... Cuando llegué a la universidad y estudiaba la pura No era cuerda, ¿no? circunferencia. ¿Cómo se llama esa que toca en un solo puntito a la circunferencia? No era cuerda. No, pues la cuerda radio. toca en 2 puntos. Se El llama... radio. Y Ya, era la... es una palabra que ustedes ya han usado harto. Tangente. Tangente. Ahí está, sí. ¿Se acuerdan? Lo pasamos en... Ya. Esa pasa por afuera del círculo. Lo han Toca visto por fuera. antes ustedes, pues, jóvenes. Si no son cosas Sí, nuevas. un puro puntito. Claro. Tocan un solo punto. Bueno, ¿saben ustedes que la pendiente de esa tangente es la rapidez instantánea? Es la rapidez instantánea. El velocímetro de su auto, si tienen auto ustedes algunos, tal vez, otros no, ojalá todos tuvieran, cuando trabajen, sí, van a tener, eso que nos marca, lo que llamamos el velocímetro, es el rapidímetro, porque mide la rapidez en cada punto. Eso mide la rapidez instantánea, con ese aparato, con un tacómetro, en general. Eso mide la rapidez instantánea. Pero yo puedo ver entre varias rapideces instantáneas, sacar un promedio, ¿cierto? Y eso se llama rapidez media. ¿Ves? Entonces hay rapidez media y hay rapidez instantánea. La instantánea es en un puntito nomás. Y la media es entre los puntos. Claro. Por lo tanto, la rapidez media utiliza los delta. Los delta. Delta X, delta T. ¿Ves? Delta X, delta T. Entonces, yo ahí divido delta X, en el caso de la posición, delta X lo divido por delta T. Y eso es el valor de la pendiente. Eso es, jóvenes. Lo dejo aquí, como quien dice, en la introducción de lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Mientras tanto, yo le voy a preparar material para subirles al aula como corresponde, terminar el PowerPoint que habíamos iniciado. Pero, ¿qué les queda hoy día? Lo de los delta, ¿cierto? Hay que usar los delta, que significa cambio de, cambiar de, y
¿cierto? Lo de rapidez media, y la pendiente de una recta. ¿Cómo puede ser esa recta? Una cuerda. ¿Qué significa cuerda? Que toca en 2 puntos. Y también puede ser una tangente. La tangente toca en un solo punto. ¿Ves? La tangente en un solo Sí, punto y y la por cuerda fuera, en 2. o sea, casi circunferencia. Claro. La cuerda toca en 2 puntos. Ahora me acordé, sí, Entonces, tienes razón. la tangente va a indicar delta. Perdón, la pendiente de la cuerda va a indicar delta, porque va a indicar 2 puntos. Siempre 2 puntos. En cambio, la tangente es un solo punto. ¿Cómo obtenemos esos valores? Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, jóvenes, ¿ya? Con el material a disposición. Otra recomendación que nos hicieron es que no le hiciéramos las clases tan largas, ¿ya? Pero como se trata de aprovechar el tiempo, porque hay asignada cierta cantidad de horas, yo les voy a dejar tareitas. Hoy día no, pero en lo sucesivo, ¿ya? Hacemos la clase corta, pero yo les voy a dejar 2, 3 ejercicios para que ustedes lo ocupen en el resto de la clase y me los pregunten en la clase que sigue, ¿ya? Ya, profe. Para que no seamos tan llamémosle, pasadores de pura materia, que hay que ejercitar las cosas. Jóvenes, que estén bien, que mañana, el viernes nos encontramos nuevamente, y que todo les resulte bien, pues jóvenes. Adelante nomás, no se me enferme ninguno, ni tampoco su familia. Que estén muy bien. Ya, profe. Jóvenes.